Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otra edición más del juicio aquí en una producción de Difusión Chihuahua. El día de hoy tenemos el placer de tener al presidente del Colegio de Abogados, Iura Pro Homine, el licenciado Miguel Hidalgo. Muchas gracias, Javi. Buenas noches. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es sobre la crisis migratoria en Chihuahua. Are you ready? Claro que sí. Primer pregunta, ¿hasta qué punto el gobierno de Chihuahua realmente está comprometido con los derechos de las personas migrantes? Híjole, yo creo que es un tema bien delicado porque ponte a pensar que es una crisis que de la nada tuvo el ojo público. Por mucho tiempo no se atendió. Entonces, al grado de que ahorita las autoridades de primer nivel en alguna emergencia, como son los policías, llámese los municipales o los estatales, no saben cómo reaccionar ante situaciones de emergencia. Y ellos mismos lo han dicho, los migrantes, ellos han referido que cuando piden ayuda, una mujer embarazada, un niño que está enfermo, alguien que va con un menor herido o incluso personas que están lastimadas, los policías no saben ni siquiera a dónde referirlos. Y en este sentido, auténticamente tú como abogado, ¿tú crees que realmente exista algún protocolo de actuación, alguna forma en que las autoridades legalmente traten a las personas migrantes? No, definitivamente están muy perdidos porque de entrada estamos hablando de que la sociedad en general tiene un concepto de que el migrante es un delincuente, cuando no es así realmente. O sea, cuando te acercas a los asentamientos migrantes te vas a sorprender de la cantidad de familias que te topas ahí. La cantidad de padres que van con sus hijos menores, y hay gente que los podrá juzgar, pero realmente cada uno tiene una historia. Y por ejemplo, ¿tú crees que estás hablando ya de menores de edad, donde hay mujeres que están embarazadas, que tú legalmente consideras que es adecuado que las autoridades estatales estén colaborando con la Guardia Nacional, que estén colaborando inclusive trabajando con fuerzas federales para atender una situación humanitaria con fuerza pública? Es algo que definitivamente, incluso legalmente, tienen que hacer. A final de cuentas, estamos literalmente en una crisis humanitaria. Estamos hablando de que las autoridades más cercanas, las municipales, no tienen ni siquiera un campo de acción, no saben qué hacer, mucho menos tienen una coordinación con los diferentes niveles de gobierno. No se digan ni con la Guardia Nacional, no hay protocolos a seguir, están completamente perdidos en su actuar. Y esto, discúlpame, pero creo que es una omisión muy grave de las autoridades. Y en cuanto al engranaje jurídico, ¿qué crees que vaya a suceder con toda la nueva política migratoria que va a tener Estados Unidos y el posicionamiento no solamente de Chihuahua, también del gobierno federal? Bueno, definitivamente están en un punto de quiebre muy interesante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el gobierno de Estados Unidos y el de México tienen posturas encontradas. Bueno, en opuestos extremos, pues. Digamos que por el lado de México, Sheinbaum tiene una política un poco más humanitaria que no es tan tangible en la realidad, hay que reconocerlo. Tienen muchas fallas, tienen ese discurso de vamos a recibirlos, pero realmente no hay capacidad. Estamos hablando de que aquí estamos en frontera, en Chihuahua, y no hay ni siquiera asentamientos migrantes formales en los que se puedan garantizar el acceso a sus derechos humanos básicos. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? ¿Darles un estatus migratorio? ¿Qué es lo que va a pasar con Chihuahua? Porque estás de acuerdo que tenemos nuestras tasas de pobreza, nuestras tasas de acceso a una mejor calidad de vida o inclusive de ingresos económicos. ¿Tú crees que en Chihuahua, en cuanto al gobierno, vayamos a tener la capacidad de atender esta crisis migratoria, atender a tantas personas? Definitivamente no, es un reto enorme. Eh, Hay varios políticos que están refiriendo que esta va a ser la crisis diplomática del inicio del siglo. Definitivamente creo que tienen toda la razón. Creo que es momento de ser conscientes que el Estado ahorita está sobrepasado. Entonces, ¿qué va a pasar? Actualmente en Estados Unidos se calcula que hay 12 millones de migrantes. Y si Trump cumple con su palabra de enviarlos sin importar su país de origen aquí a México, nosotros vamos a hacer esa puerta. Nosotros vamos a recibirlos y el Estado no tiene la capacidad para suministrar su seguridad. ¿Qué está pasando aquí en Chihuahua? También estamos sumidos en lo que es la inseguridad. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas familias, con todas estas personas que van a llegar a México sin un estatus legal que pueda garantizar sus derechos? Van a ser víctimas
de la delincuencia, del crimen organizado, están expuestos a un montón de circunstancias que solamente van a generar más y más problemas, se van acumulando. ¿Y qué es lo que debería hacer el gobierno, tanto local como federal, para atender jurídicamente estas circunstancias? Y cuando digo jurídicamente es con un engranaje jurídico, con una política pública, con cooperación Defi- internacional. Definitivamente el Estado mexicano ahorita tiene una gran tarea porque ni siquiera hay protocolos a seguir. ¿Qué autoridad ahorita está creando protocolos de atención inmediata hacia las autoridades que puedan seguir si ven un grupo de migrantes que están de paso? Hay que reconocerlo, Chihuahua, aunque no nos gusta esta realidad, geográficamente somos un lugar de paso. Va a haber migrantes, te guste o no te guste. La autoridad también tiene un gran trabajo en lo que es la labor legislativa. No hay leyes ni procedimientos claros de cuál es su estatus migratorio. No hay un estatus claro de cómo van a acceder a sus derechos humanos básicos. Entonces tienen una gran tarea. Hay que poner a trabajar definitivamente a los legisladores. Porque si ellos no ven la preocupación de esto, entonces no sé qué están haciendo. Tú estás hablando de los derechos humanos y está reconocido en tratados internacionales, la Convención Americana, inclusive en la misma Constitución. Pero, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Dejar que se queden aquí? ¿Esa es una opción viable? ¿O deportarlos a sus países de los cuales ellos están huyendo? ¿Cuál es la mejor opción que tienen ahorita las personas migrantes? ¿Y cuál va a ser la opción más viable, inclusive para el gobierno, entender todas estas cuestiones humanitarias? Porque si son personas que están saliendo de sus países, están huyendo y quieren ir a Estados Unidos a una mejor calidad de vida y en México, pues no les podemos dar una contención jurídica en estos momentos porque es una crisis. Entonces, ¿cómo va este sentido de ayudarlos humanamente, pero hasta qué punto el gobierno va a poder actuar? Ok, definitivamente, como decimos ahorita, ni siquiera hay instalaciones físicas en las que se pudieran retener a estas personas migrantes. Entonces, definitivamente, habrá muchos que no van a poder quedarse aquí. ¿Por qué? Porque presupuestalmente e incluso humanamente es imposible atender a la cantidad de gente que está a punto de llegar. Entonces, honestamente, creo que aquí debería haber una coordinación muy importante con lo que son las embajadas, y los representantes de las naciones sudamericanas y centroamericanas, para saber, estar en contacto, saber a qué país pertenecen, cuántos están llegando a Honduras, cuántos de Guatemala, tener ese control para poder hacer más fácil el traslado a sus países de origen, porque es cierto, no vamos a poder tener la capacidad para que tengan condiciones humanamente dignas aquí. ¿Y tú qué opinas? Lo mencionaste en un principio, que uno de los grandes prejuicios que se tiene contra las personas migrantes es que son delincuentes. ¿Tú qué opinas acerca de ese sesgo? Desgraciadamente he de reconocer que es un prejuicio, honestamente, porque es muy fácil ver a una persona en la calle y pensar luego lo peor. Digo, es un prejuicio creo que natural, pero son personas que vienen caminando kilómetros y muchas veces bueno, de verdad que ninguno lo hace por gusto. Eso sí puedo decirlo. Sufren condiciones y todo tipo de contratiempos que nosotros no podemos imaginarnos. Hay un montón de grupos vulnerables y desprotegidos que literalmente están expuestos a cualquier delito que pudiera ocurrírseles. Y tú desde la organización de la sociedad civil, ¿cómo se pueden involucrar para dar alguna clase de apoyo y contención a esta crisis humanitaria? Porque ya no se trata solamente de una política, sino que derivado de esta política se va a presentar una crisis en todas las fronteras que existen en México, pero se necesita apoyo, se necesita que inclusive como ciudadanos nos involucremos de alguna manera. Simple y sencillamente yo, desde mi punto de vista también como abogada, en contra de la discriminación, porque sí son personas que sufren demasiado, pero también tenemos que entender que somos estados de tránsito, estados locales, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, todas estas fronteras son solamente de tránsito, pero desde la sociedad civil, ¿cómo deberían, inclusive ustedes como expertos legales, ayudar a esta clase de situación o intervenir en esta situación? Bueno, creo que aquí sin duda es indispensable, como bien lo acabas de decir, el trabajo de la sociedad civil organizada. Definitivamente, y por esto me refiero desde las iglesias, que déjame decirte y reconocerte que son los primeros que están ahí al pie del cañón con ellos, hasta lo que son, por ejemplo, las organizaciones civiles, pudieran ser, por ejemplo, nosotros en el Colegio de Abogados en Iura Pro Domine
llevamos a cabo un proyecto, fuimos a los asentamientos migrantes, fuimos para allá y llevamos a cabo encuestas, levantamos estadísticas acerca de cuáles eran las principales necesidades que tenían, a qué estaban más expuestos, con qué autoridades se sentían más amenazadas, y creo que traducir eso desde nuestro campo a un trabajo que les repercuta y pueda ser bueno para ellos, para mejorar esta situación, pues yo creo que es lo que nos corresponde. En lo personal nosotros ya estamos trabajando en algunos proyectos, justamente con estos datos. No queremos que nada más se queden ahí en una estadística más. Queremos hacer proyectos que sean palpables y claro, desde el ámbito de nuestra competencia, ¿verdad? Entonces no solamente se limita a nosotros, habrá otras organizaciones, otros colectivos que puedan aportar también desde su trinchera porque se viene con toda esta crisis humanitaria. Y ya para concluir en esta sección del juicio, nos gustaría que nos dejaran sus comentarios en redes sociales, que nos dejaran su perspectiva de qué es lo que creen que vaya a suceder con esta crisis humanitaria que se está presentando. Cualquier comentario que venga es completamente bueno, es completamente válido y respetable, así que también les pedimos que sigan las redes sociales del licenciado Miguel Hidalgo, del Colegio de Abogados Jura Pro Homine y por supuesto de Difusión Chihuahua. Y esta fue una versión más del juicio. ¿Algo que quieras agregar, licenciado? Sería todo por mi parte. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes y sigan a Difusión Chihuahua.